¿Qué tal, amigos de Kiss FM? Estamos en este rincón de libros, en este rincón de literatura, en este rincón en el que vienen los buenos amigos, vienen los buenos escritores a compartir pues, sus obras, sus pensamientos, sus publicaciones. Y en este caso tenemos con nosotros a Manuel Gómez Anuarbe, al que damos la bienvenida muy calurosa. Hemos hablado ya en otras ocasiones. Bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, digo que este es un rincón en el que vienen los buenos amigos, porque entendemos estas entrevistas como eso, como una charla entre buenos amigos o buenos conocidos y sobre todo amantes de los libros, de la literatura y de obras pues tan fantásticas como esta de la que vamos a hablar, que es la tuya, no es porque sea tuya, pero es fantástica. Camino a Santiago con Mitra, Prisciano y Mahoma. Bien, Prisciliano y Mahoma. Bien. Es un libro en el que el lector va a encontrar muchas historias vinculadas al origen del camino, a la tumba de Santiago. Va a encontrar muchos elementos que tienen que ver con el camino. Exactamente. Y tienen que ver con la visión que tú tienes sobre el camino, que es una visión muy especial. Muy personal, sí, sin duda. Y además muy centrada en algo que es el germen, yo creo, del camino, que es esa unión de culturas, ¿no? De distintas nacionalidades. Háblenos un poco, por favor, Manuel, de cómo ha sido eso. Es un tema, desde luego, fascinante, yo creo, para muchísima gente. La mejor prueba es el número de personas que continuamente hacen el la peregrinación a Santiago. Pero mi idea era, sobre todo, principalmente, es ver un poco el porqué de ese que se crea, cómo se crea y el porqué del Camino de Santiago. En el libro lo que he tratado de explicar es fundamentalmente la promoción, evidentemente, del cristianismo, pero sobre todo la competencia de otras religiones, entre ellas el mitraísmo, después las propias, lo que se consideraron herejías dentro del propio cristianismo, como pudo ser el priscilianismo, y por último el peligro del Islam. Entonces yo creo que sobre todo sobre Prisciliano quizás se conozca un poco más, pero sobre Mitra yo creo que es un dios que se ha olvidado cuando ha sido un dios muy importante tanto por la antigüedad, por su propia antigüedad, y sobre todo porque competía directamente con el cristianismo. Eran dos religiones bastante parecidas. Las dos creían en el más allá, las dos utilizaban la oración, se desarrollaba bajo tierra, en las catacumbas, en el caso del mitraísmo, simplemente en grutas o en lugares subterráneos. Y eso hizo que, como coincidieron en la primera etapa del cristianismo, pues había que tomar medidas de alguna manera para promocionar, y valga la palabra, el cristianismo, con todos sus valores, porque casi todas las religiones, yo diría todas las religiones, nacen de un mito, de una leyenda, pero con el paso de tiempo lo que hacen es crear cultura, y eso es fundamental. Si pensamos pues en el judaísmo, por ejemplo, me voy a desviar un poco, pero me parece importante. No, pero es interesante la reflexión, sí. Por ejemplo, en lo alto del monte Sinaí, Moisés recibe una visión de una zarza ardiente, que era Jehová, y le entrega las tablas de la ley para el pueblo elegido. Claro, las consecuencias de esa leyenda, y para los creyentes una realidad, pues ha sido muchísimos siglos de cultura, premios Nobel en todo tipo de especialidades, pianistas, la guerra de Gaza, todavía consecuencia de este origen. Polea. O el cristianismo, 2000 años de cristianismo, quiere decir Cervantes, Shakespeare, Bach, Goya, Miguel Ángel, y eso nace de una leyenda que se desarrolla en Palestina cuando un hombre judío nace de una mujer judía, Marián, sin que participe su marido, sino por la influencia de un espíritu. Es decir, es una leyenda compleja,
pero que ha creado una cultura extraordinaria. O en el caso del Islam, un beduino del desierto que tiene una relación a través de un ángel, de un arcángel, una relación con Dios que le transmite un mensaje que va a formar parte del libro sagrado. Bueno, estos tres casos de religiones van a competir entre ellas. En el caso del cristianismo, como una rama, me voy a permitir decir eso, del judaísmo, puesto que Jesucristo iba a rezar realmente a la sinagoga, y su madre, de alguna manera, también visitaba la sinagoga. Ha creado en los primeros años del cristianismo una competencia, es decir, muchos judíos se convierten al cristianismo. Pero al mismo tiempo había una religión oriental que nació en la India, una religión hinduista, que fue Mitra, el mitraísmo, que era una religión basada en la palabra. Fundamentalmente era el contrato, cumplir los contratos en el mundo, sobre todo en el mundo donde todavía no había escritura. Y esa idea, ese Dios que protegía a la sociedad, estaba en contra de otro dios hindú que era Varuna, que era el dios de la oscuridad, el dios que no se comportaba, o que los que seguían a ese dios no se comportaban como debían comportarse. Bueno, pues ese dios va a formar parte de las creencias del imperio persa Aqueménide. Esto cuando Alejandro Magno invade el imperio persa y ya sus seguidores lo dividen. Por un lado están la parte que está en Alejandría, los generales que se van a repartir todo su imperio, pero los seguidores del general Seleuco, los seleucidas, estos van a seguir practicando esta religión. De manera que cuando los romanos, el imperio romano, conquistan toda esta parte del Éufrates, Ponto Euxino, que es el Mar Negro, toda esta parte, va a penetrar esta religión en las legiones romanas. Y los soldados romanos van a seguir la doctrina de Mitra, van a ser de religión mitraica. De ahí que en los primeros años del cristianismo, el cristianismo vea como competidor a los seguidores de Mitra. No sé si me entiendes. Sí, de hecho, todavía hay muchísimos templos dedicados a Mitra por toda Europa, fundamentalmente en Roma, en Ostia, incluso en Londres hay un templo mitraico, en España, en Mérida, en Lugo. En Lugo, fíjate. Y qué curioso, hay el Domus mitraico, se encuentra justo al lado de la Catedral de Lugo, no por casualidad. Yo pienso que los cristianos, ante la competencia de Mitra, montaron una gran catedral, claro, que está apenas a 20 metros del templo. Sí, esto es una guerra comercial como tras cualquiera. Bueno, ¿no? De alguna manera. Eso entronca con la idea de que en casi todas las religiones siempre iban peregrinos a determinados lugares. Por ejemplo, en el caso del Islam, que es el competidor más directo, más tardío, pero el más importante, la peregrinación a la Meca. Pero los mismos judíos en el Muro de las Lamentaciones, sí, y los cristianos al principio, lógicamente, a los lugares santos, después a Roma. Y con esta leyenda que se crea muy importante en Galicia, se crea este Camino de Santiago. Y es fascinante. Es fascinante por lo siguiente. Según esta leyenda, el apóstol Santiago viene a España, me imagino un largo viaje desde Palestina en barca, probablemente se dice penetra a través del río Ebro hasta llegar a Galicia. Ahí está unos años predicando. Según la leyenda se le aparece la Virgen
sobre un pilar, la Virgen de Zaragoza, realmente, el pilar de Zaragoza. Y lo más curioso es que al cabo de unos años decide regresar a su país. Claro, otro viaje muy largo y allí muere. Entonces, la leyenda de nuevo, sus amigos, sus seguidores deciden que a él le gustaba tanto Galicia que hay que llevarlo de nuevo a Galicia para enterrarlo ahí. Pero también parece que la cabeza del santo se encuentra en Jerusalén. En cualquier caso, la reliquia en una iglesia armenia es donde se venera. Es decir, que si seguimos la idea de la leyenda, sería un cuerpo sin cabeza que en un barquito, en una lancha, pues probablemente iría por todo el Mediterráneo, Gibraltar, costa de Portugal, hasta llegar a Padrón. Y ahí lo entierran. Esa es la leyenda. Pero qué curioso, esto sería en el siglo I. Hay que esperar hasta el siglo IX, siglo IX, para que un ermitaño, Payo, obtiene como una especie, probablemente de alucinaciones, o ve unas luces extrañas, y entonces avisa al obispo Teodomiro. En ese momento todavía esta zona, Padrón, Ilia Flavia, dependía de Braga, del norte de Portugal. Entonces avisa y el obispo dijo, tiene que ver con la tumba de Santiago. Está aquí enterrado y es la tumba de Santiago. Entonces empiezan una serie de gentes cristianas de la zona a visitar la tumba. Y ahí empieza un poco la idea. Pero la idea realmente, me gustaría decir, no me gusta la palabra marketing, pero sí de promoción. Ocurre en el siglo XI, cuando el obispo Gelmírez, con un tipo extraordinariamente inteligente, yo creo que además un gran político para, de alguna manera o en cierta manera, independizarse de Braga, promueve el camino junto con la Orden de Cluny francesa. De manera que el camino empieza en la Tour Saint-Jacques, en París, la torre de Santiago. En la torre se ve todavía hoy día la escultura de Santiago en la parte superior. Era una iglesia que en el siglo XIX se quema y solamente queda la torre. Bueno, ahí empiezan los primeros peregrinos, pero claro, estamos en una época en que el Islam es un gran peligro. De ahí esta promoción que es importante, promoción religiosa, promoción que va a desarrollar el turismo, la arquitectura, la seguridad, los hospitales, en fin, una serie de cosas que han sido muy importantes. Y todo aquello que ha trascendido también la religión, ¿no? Porque en el libro lo dice muy bien, ¿no? Que ya es una cuestión, la gente que hace el camino ya no es simplemente por religión, sino que se ha convertido pues en algo, pues como una especie de reto también personal, cada uno lo hace por sus razones religiosas o no, ¿no? Eso es lo más curioso. Siempre ha habido alguna época desde el siglo XI hasta el siglo XXI en que el camino ha tenido menos éxito. Pero en general ha tenido a lo largo, porque ha habido alguna guerra, la Revolución Francesa, en fin, en algún momento. Pero a lo largo de la historia ha tenido muchísimo éxito. Pero lo bastante sorprendente es que en la actualidad el éxito sea apoteósico. Total. Cuando yo creo que desgraciadamente o desafortunadamente Europa está perdiendo los principios cristianos. Sí. Es decir, la ética que había desarrollado basada en el amor, en la igualdad, en la promoción de las mujeres, contrariamente a lo que piensan muchos. Absolutamente. Es decir, en relación a Roma y a Grecia, el cristianismo aportó una gran liberación del sexo femenino, de los esclavos también. Por eso tuvo tanto éxito, yo creo, una religión basada en el amor. Pero hoy día, en que esos principios, yo creo que están siendo sustituidos, si no ya totalmente sustituidos, por dos dioses, podemos decir. Por un lado,
la ciencia y la tecnología, y por otro las finanzas, el dinero. Es decir, son los dos pilares de la sociedad actual, incluso de la cristiandad occidental. No digo que a todo el mundo, Sí, pero en un, es una en un realidad, alto porcentaje. Sí. en un alto porcentaje, y me refiero a lo que es Occidente, incluyo evidentemente Europa y toda América. Todavía en buena parte de América del Sur eso no, afortunadamente no está tan presente, pero yo creo que cada día va ganando más fuerza, ¿no? Entonces el cristianismo y la ética cristiana, casi estoy hablando como un cura, pero sí lo creo, es decir, ha servido y ha ayudado mucho. Otra cosa ya es la organización digamos, del cristianismo, la jerarquía, las partes que lo representan, como ocurre en todas las religiones. El clero es otra cosa, El ¿no? clero. Esa es otra Yo cosa. estoy hablando los principios éticos de una morales, religión, de casi todas las religiones. Todas las religiones dicen no hay que matar, hay que ayudar al prójimo, hay que comportarse de una manera honesta, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ha sido, pues, la gran herencia del cristianismo y del de todas estas religiones, ¿no? De todas las religiones. Bueno, escuchando a Manuel, uno se da cuenta de que estamos ante una persona que sabe de lo que habla, ya no porque lo ha estudiado, que lo ha estudiado y mucho, sino porque también lo ha conocido en primerísima persona, ¿no? Tenemos aquí a un viajero. Sí, viajero. París, Nueva York, en fin, hay un montón de destinos, ¿no? Melilla Sobre también. todo Oriente Medio. Oriente Medio. Sí. Hablabas antes de pues todo el tema de Persia, ¿no? En Teherán, Sí. Irán ahora, pues también tienes una He tenido mucha relación, he estudiado farsi, he estudiado Exacto, árabe muchos años. Entonces vamos a hablar un poco de ti, vamos a hablar un poco de, de esta, de cómo todo eso influye en cómo escribes, y luego también de esa faceta fantástica del paisajismo que me parece maravilloso. Tuvimos ocasión de descubrir esta faceta con el libro anterior del que estuvimos hablando, de Uclés, que es muy, muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poco para que la gente te sitúe, porque claro, están dándose cuenta de que estamos ante un erudito en muchas cosas. Si me permites, yo desde muy joven, no entendía por qué había distintas facultades en la universidad, porque siempre estaba convencido de que el saber o el conocimiento es único. Total. ¿Qué pasa? Que evidentemente... Se puede tener mucho o poco, ¿no? Claro, pero hay que cuanto más sepa uno de todo, mejor. Puesto que todo, yo estoy convencido, todo está relacionado. Yo estudié económica sin ningún entusiasmo, debo decirlo, porque en mi casa ya había 3 abogados y dijeron, bueno, pues 2 abogados. Dijeron, no, un tercero tampoco. Entonces, yo quería haber estudiado filosofía pura, se llamaba en aquel momento. Me dijeron, pero eso no, con eso te vas a morir de hambre. Bueno, total, que acabé en económicas, que no me interesaba mucho. Pero a fuerza de trabajo y esto, pues lo acabé. Pero una vez hecho eso, pues he dicho pues muchas cosas. He vivido en Londres, trabajé en la BBC de Londres, después viví en París también, trabajando en una empresa americana, después en Nueva York, después estudié árabe, vuelta en París y había hecho el servicio militar en Melilla. Y me había impresionado mucho, me di cuenta de mi ignorancia completa de lo que era el mundo árabe, que es una palabra como que tendemos a poner todo el mundo árabe como si fuera homogéneo o igual. Y claro, Marruecos es una cosa, imagínate que tiene que ver con Yemen, con Arabia Saudí o con Egipto, absolutamente nada, excepto la lengua e incluso tampoco. Yo en París empecé a estudiar árabe y iba en aquella época, hace ya 30 años, 40 años, era el servicio cultural de la embajada iraquí, que daba clases de árabe fundamentalmente a marroquíes y argelinos, porque hablaban un dialectal y querían aprender realmente el árabe clásico. Y entonces el único español con ellos era yo.
porque tenía la idea, yo había hecho un viaje en un momento determinado a Yemen, había recorrido el Yemen prácticamente a pie, entre pie, autobús, poco más o menos, en una forma un poco peculiar. Éramos 5 amigos, 3 amigos y 2 amigas, que íbamos todos los años, estábamos en París, de vacaciones. Y un año no nos poníamos de acuerdo. Uno decía a Perú, otro a la India, etcétera. Y a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a echarlo, una moneda sobre donde caiga. Y cayó en Yemen. Qué bárbaro. Nos quedamos muy sorprendidos porque ninguno se le había ocurrido ir a ese país. Bueno, fue fantástico. Yo me quedé tan impresionado que dije, bueno, tengo que aprender árabe, me encantaría vivir en esta zona. Y en una época en donde yo me fui a vivir en Nueva York, yo vivía en un rascacielos y pensaba constantemente que ese no era mi sitio, que mi sitio era Yemen. Total, que al volver, ya volví a España por distintas razones y traté de encontrar un trabajo en Yemen, imposible. Pero había una empresa española que había ganado un tender, un concurso en Arabia Saudí. Bueno. Para hacer una línea de alta tensión en el desierto. Bueno, yo no sé ni lo que es un enchufe. Y me presenté en España, y yo vivía entre París y en Madrid, y me dijeron, sí, perfecto, porque hablando inglés y árabe, perfecto. Bueno. Porque va un técnico que es el que se va a encargar de todo eso. Y efectivamente, fui con el técnico, subcontratamos a unos obreros locales, y se hizo la línea de alta tensión. Y después, ya estando ahí, otra empresa española ganó un concurso, que esa es muy conocida y todavía sigue ahí, para hacer una ciudad universitaria en Riad, que era una ciudad dependiente de la Universidad Islámica de Riad, es decir, una especie de universidad islámica. Claro. Es decir, en Riad, Universidad Islámica es un poco como te voy a decir, como lo más religioso que había. Y mi trabajo consistía en tener buena relación con el rector de la Universidad Islámica, sobre todo para cobrar, que era bastante complicado, y hacer de traductor, de intermediario con nuestra oficina en Madrid. Y bueno, ahí nació mi fascinación por Oriente, que ha dado lugar pues, a algunos libros y después, ya mucho más recientemente, pues me interesó mucho Irán, pero eso es por razón de jardines. Sí. Yo volví a la universidad ya con 50 años y estudié paisajismo y me parecía, bueno, lo más... Y hoy me considero, hoy si alguien me pregunta a qué te dedicas, yo digo, yo soy jardinero. Eso es lo que realmente me identifico. Sí. De lo poco que sé, y lo digo sin humildad, de verdad, pero lo poco que sé de importante en la vida lo he aprendido observando mi jardín. Qué bueno. Y lo digo de verdad, con toda, no sé, sinceridad. Sí. Es decir, en los libros se aprende muchas cosas, con el sufrimiento se aprende mucho, la vida te va indicando muchas cosas, pero la observación de la naturaleza, eso es el punto más importante. Es una opinión. Porque los jardines, claro, el jardín, o sea, observar un jardín. ¿No? Observar el jardín son los ciclos, son las estaciones, ¿no? Estamos hablando de todo. Sobre todo, si me permites, es cómo nace la vida y cómo desaparece y cómo se va transformando. Fíjate, no hace tantos años, pasaron varios años ya en mi jardín y un día de otoño, que están las hojas en el suelo, había llovido y estaba recogiendo, a mí me gusta trabajar sin guantes, con las manos, entonces vi cómo esas hojas se estaban empezando a pudrir, pero lo más maravilloso es que debajo de ellas aparecía una especie de pulgas, que es lo primero que nace de lo vegetal a lo animal, que después se va a convertir en un gusano y eso se va transformando. Eso es el día que me di cuenta de eso físicamente, viéndolo y tocándolo,
Eso fue un gran descubrimiento. Y después cómo el jardín va transformándose, cómo plantas se mueren, cómo unas son muy fuertes, otras muy débiles, cómo compiten y cómo aparece de nuevo la vida. Es un espectáculo, ¿cómo te voy a decir? Es que te remite a tu propia condición, Sí, claro. eso es evidente. Entonces he aprendido mucho, me gusta mucho y es a lo que me dedico, sobre todo a ser jardinero, jardinero de verdad, ¿eh? Sí. Podar, cavar, etcétera. Y después escribir sobre jardines, porque me gusta. Lo que pasa que a veces se me va la cabeza y escribo sobre el Camino de sobre Santiago. el Camino de Santiago, con todas estas cosas tan interesantes que Manuel Gómez nos está contando, ¿no? Y insistiendo en el tema del paso de los jardines al Camino de Santiago, ¿no? A esta obra que vienes a presentarnos. ¿Cómo has observado tú? Porque hablábamos antes pues, del origen mismo del camino como un elemento de promoción del cristianismo. Ahora se ha convertido, lo que estábamos hablando, pues en algo que tiene que ver con lo religioso o no. Cada uno lo hace No, por hay una gente convicción que diferente. va pues como una excursión, otros Exacto. para encontrarse a sí mismo, Exacto, cada uno otros pues para hacer deporte, aunque parezca muy frívolo, Sí. otros porque han cometido o se sienten culpables de haber hecho algo, no necesariamente desde un punto de vista religioso, pero algo que no está bien y consideran que eso es una manera de repararlo, de en fin. expiarlo, ¿no? De Hay todo tipo de pues razón. Viendo este origen y dónde estamos ahora, y tú que eres conocedor, porque lo has estudiado de forma profusa, podríamos decir, ¿cuál es el futuro, según tú, del camino? ¿Hacia dónde irá ese Camino de Santiago? ¿Seguirá con ese gran éxito? Pues ¿Se mira, reconvertirá en algo que no conocemos? ¿Cómo será? difícil prever el futuro. Eso es verdad. Desde luego, Eso es verdad. casi todo el mundo se equivoca cuando trata. Yo te puedo decir, hace muchísimos años, siendo muy joven, cuando estaba estudiando paisajismo, se me ocurrió la idea de hacer un libro sobre jardines de los monasterios gallegos. Entonces me fui con una camioneta con un amigo y dos bicicletas, cada una. Íbamos viendo todos los monasterios, una manera, y parte era el camino. Ahí es donde se me ocurrió la idea, y la idea al principio era relacionarla con los jardines de los monasterios. Era un poco una. Después ya me olvidé del tema. Yo paso los veranos en Galicia, en un parque natural, donde me dedico a escribir. No voy a decir el lugar porque es muy tranquilo y no hay nadie. No merece la pena, fastidiarlo. Y entonces me di cuenta, tengo muchos amigos gallegos y entre otros es el hijo de una amiga mía que se dedica a criar caballos en un monte, pero que está en el Camino de Santiago. Bueno. Y entonces ahí veo muchísima gente. Un día fuimos a almorzar al pueblo Melide, está cerca de Melide, pues un sitio donde se come pulpo. Era un sitio inmenso, lleno de gente, sobre todo gente joven, comiendo pulpo, el guirigay, imagínate el ruido, todas esas cosas. Claro. Y ahí es donde yo dije, realmente esto va a seguir promocionándose de esta manera o llegará un momento que esto va a tomar otro camino. Te puedo decir una cosa. Claro, al principio se hablaba de un camino, después de varios, el que va por la costa, el que va por el interior, el que viene de Portugal, en fin, ya se habla de 7 de 8. Pero, curiosamente, mi jardín está en Uclés, esto es provincia de Cuenca, que es donde está el monasterio de Uclés, dedicado a Santiago. Porque era la Orden de Santiago, la sede de la Orden de Santiago, pero no tiene nada que ver ni con Santiago de Compostela, ni con el camino. Pues hace unos años, no sé si 6 o 7 años, apareció un señor y que empezó a poner ahí unos carteles del Camino de Santiago. Qué bueno. Y bueno, los locales siempre, pero esto, ¿de dónde sale? ¿Un camino más? Bueno, pues ya empezaba a haber japoneses y chinos, porque claro, está en internet y hay gente que empieza a hacer el camino desde Uclés hasta. Bueno. Entonces el futuro,
pues yo no sé si va a haber desde Marruecos. Sí, habrá desde cualquier Esto es punto. una butad, evidentemente, Sí. pero no lo sé cuál es el futuro. Es difícil decirlo. Tampoco sabemos cuál es el futuro, y hablo un poco frívolamente, del turismo. Es decir, es evidente que desde el COVID el turismo en el mundo ha tomado un impulso increíble, está lleno, pero no solamente en España, en el mundo entero. Sí, todo lo que es estar fuera, ¿verdad? Estar Esa fuera de la sensación. casa, de casa. No sé quién decía que el gran problema de la humanidad actualmente es que no sabemos quedarnos en casa. Sí, no, eso es cierto. Eso es cierto. Y las generaciones más jóvenes, y hablo de niños, estos tampoco. Es Claro. algo realmente sorprendente. Sí, se hace Entonces, vida afuera, todo el rato hay que hacer planes. Que lo mismo que eso se ha desarrollado de una manera exponencial, yo me pregunto si eso llegará un momento que a lo mejor alguien me decía, yo creo que acabaremos yendo a los sitios más feos, a los más horribles o los más peligrosos. Pues a los más singulares. O ¿no? los más singulares, porque serán lugares donde no hay gente. No habrá nadie. Sí. Hay un pueblo al lado de Uclés. Sí. Uclés es muy atractivo, Sí, sobre todo por el monasterio. Pero hay un pueblo cercano que es Tarancón, Sí. que para mucha gente no es muy atractivo. Yo personalmente encuentro que es bastante atractivo, pero para la mayoría de la gente... Pero claro, las comparaciones son odiosas. Son a veces, odiosas. ¿no? Pero alguien me decía, pues que al final vamos a tener que ir todos a Tarancón a hacer la visita turística, y me parece muy bien. Sí, totalmente. Bueno, pues el futuro no lo tenemos claro, pero hombre, el pasado y el presente del Camino de Santiago están muy bien recogidos en este libro de Manuel Gómez Anuarbe, Camino a Santiago con Mitra, Prisciliano y Mahoma. Manuel, ha sido un gusto. Hemos hablado de todo y bueno, muy didáctico, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias realmente por compartir con vosotros, contigo especialmente, esta charla. Y nada, nos volveremos a ver, espero. Nos vamos a ver en ese próximo libro que está comprometido y que tiene que ver con los paisajes de nuevo, porque esa faceta tuya también es muy espectacular. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima pronto. Muchas gracias a ti, muchas gracias.